¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de una clase virtual, ¿sí? Tanto para los alumnos y las alumnas del comercial 33, como también alumnos y alumnas del comercial 30, ¿sí? Si estás viendo esto por primera vez, si no me conoces, soy Pablo Bulglieroni, profesor de geografía de ambas escuelas. Así que bienvenidos. Y el tema que vamos a tratar hoy, el tema que vamos a dar una introducción para luego hacer diferentes actividades, es soberanía y mar argentino. Los que tuvimos la posibilidad en estos tiempos tan complicados de estar de manera presencial, tanto de segundo año como también de tercero y cuarto año, en este caso por el tema que voy a hablar, estuvimos tratando lo que es la soberanía y cómo esa soberanía se da en diferentes espacios de cada uno de los estados nacionales. ¿Qué es la soberanía? ¿Se acuerdan que armamos una definición? La soberanía en este caso es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político, ¿sí? Y el público de un pueblo. ¿Está bien? Una nación, un estado, como hablamos, genera soberanía o ejerce la soberanía sobre el territorio y sobre sus habitantes. Es también la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. ¿Se acuerda que, lo acabo de leer, ¿no? ¿Se acuerda lo que habíamos hablado de para que un Estado o un gobierno pueda ejercer soberanía sobre su propio territorio, sí o sí, tiene que estar reconocido por el resto de los estados nacionales. Así de esa manera, un Estado es verdaderamente soberano. Y existen varios espacios geográficos en los cuales el Estado ejerce su soberanía. La ejerce en el espacio terrestre, que incluye obviamente la superficie, como así también el subsuelo, donde se encuentran los minerales tan ricos y tan importantes para el desarrollo económico de un Estado nacional. Pero también lo ejerce sobre el aire, como si trazáramos una línea imaginaria. ¿Se acuerda que dibujamos una línea imaginaria que va hasta el espacio? Y en ese espacio aéreo justamente es donde el Estado también puede ejercer su soberanía. Y así como hablamos de la tierra y también hablamos del aire, obviamente los estados nacionales ejercen su soberanía sobre el espacio marítimo, sobre el mar. Y ahí es donde vamos a vincular tanto el contenido de los segundos años, como también el contenido de cuarto año en relación a lo que es Argentina. El mar argentino. El mar argentino obviamente es el mar que se encuentra eh, en el lado este del territorio nacional argentino. Acá podemos ver parte de lo que es el mapa de nuestro país. El mar argentino se desarrolla en este sector, sobre la plataforma continental submarina. Es un mar verdaderamente rico recursos, en recursos histícolas, en peces, en crustáceos, en calamares, en peces comerciales, en peces que el mundo desea para tener sobre su mesa en la comida. Vamos a dividirlo en dos, a lo que es el mar argentino. Hablando obviamente de manera política, ¿no? Y territorial. Se divide en un mar territorial y un mar patrimonial o ZEE, que significa zona económica exclusiva. El mar territorial es aquel mar que se desarrolla hasta la milla 12, hasta la milla náutica 12, o sea, muy pero muy pero muy pegado a la costa de nuestro país. En cambio, la ZEE o zona económica exclusiva se extiende hasta la milla 200. ¿Sí? Mar territorial 12 millas, mar patrimonial o zona económica exclusiva hasta la milla 200.
Ahí el Estado ejerce su soberanía, pero la ejerce de manera diferente. Es decir, hasta la milla 12, a donde se desarrolla el mar territorial, el Estado ejerce la soberanía plena. Esto significa que tiene la posibilidad o el derecho de ejercer su soberanía totalmente plena, es decir, tiene el control exacto de las embarcaciones que ingresan o egresan, el derecho a aceptar ese ingreso de las embarcaciones o el derecho de no aceptarlo, ¿sí? Porque ahí su soberanía es plena. Sin embargo, en la milla 200 o hasta la milla 200, en lo que se conoce como la ZEE, puede dejar que las embarcaciones de cualquier tipo de tamaño circulen o naveguen libremente. Lo que sí tiene soberanía plena es sobre los recursos de esa zona marítima. Es decir, una embarcación puede navegar tranquilamente, pero lo que no puede hacer es extraer absolutamente ningún recurso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el mar argentino? Como dije antes, es un mar totalmente rico en recursos. Nosotros, como consumidores, los argentinos, no tenemos una cultura alimentaria que sea muy característica o que toda la comida gire en torno a un pescado o a un crustáceo como pasa en otras partes del planeta, como puede ser China o Europa, por decir nada más que dos. Esto hace que la riqueza ictícola, y además por unas situaciones físicas que se dan justamente en el mar argentino, sea una enorme pileta, por decirlo de alguna manera, llena de krill, llena de nutrientes, llena de alimentos para diferentes especies, permitiendo que el desarrollo sea total y enorme. Al haber un desarrollo tan importante de estos peces y de estos crustáceos, hace justamente que sea un tesoro. ¿Un tesoro para quién? Un tesoro para la enorme cantidad de potencias que la enorme cantidad de potencias que vienen en busca justamente de estos recursos. ¿Qué hacen estos barcos? Justamente en altura, en la milla 201, hay una problemática enorme en la cual una enorme cantidad de barcos extranjeros, principalmente de España, de Taiwán, de China, de Japón, vienen a nuestro mar, se quedan en el borde, esperando justamente que los controles no aparezcan o que la noche invada todo lo que es este sector de alta mar para ingresar de manera ilegal a robar nuestros recursos naturales, en particular el calamar y la merluza, ¿sí? Con enormes embarcaciones que se llaman barcos de altura, flotas gigantes, enormes, pero enormes flotas de diferentes países, prenden de noche unas luces enormes para atraer los bancos de peces o de calamares, y en el caso de que estos no vayan hacia la luz porque se sienten atraídos, lo que hacen estos barcos es ingresar de manera ilegal a nuestra zona económica exclusiva. En muchas ocasiones se detuvieron a gran cantidad de embarcaciones, pero en la gran mayoría de veces estos barcos pueden lograr su cometido y robarnos todos los recursos. Esto, que se conoce como una enorme piratería en tiempos modernos, genera una enorme cantidad de divisas para los barcos, ya sean piratas o no. ¿Cómo no? No, hay veces que directamente el Estado, los estados los mandan para robar. ¿Por qué? Porque en diferentes lugares del planeta, como dijimos, el pescado es como la carne en la República Argentina, como la carne vacuna. Ellos se alimentan o planean su cena o su almuerzo alrededor de un pedazo de pescado. Los mares están siendo depredados de una manera total y los recursos ya están fallando en mares como por ejemplo el mar Mediterráneo o como en sectores bordeando las costas chinas o japonesas. Por lo tanto, no les queda otra, o sí,
En este caso no, van por lo más fácil y es robar recursos en países donde los alimentos como los crustáceos o el pescado se comen nada más que en situaciones festivas. ¿Sí? Así que a través de esta presentación de lo que es el mar argentino, de la soberanía, del poder que tiene el Estado para poder frenar a esta enorme problemática que se está dando en nuestro país, los invito a realizar las actividades o las preguntas que voy a dejar a continuación en el Classroom. Y además va a quedar guardado durante 14 días en Twitch una clase que voy a dar, un stream que voy a tratar justamente esta temática, así que los invito si tienen la posibilidad de poder verlo. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado y a realizar la actividad y a entregarla en tiempo y forma. Los abrazo virtualmente y nos vemos la próxima clase.